Hola y bienvenidos a Memorias del Globo. El día de hoy nos sumergiremos en la historia de un gladiador romano, por lo que, nuestra historia comienza en el corazón de la antigua Roma, una sociedad impregnada de dramatismo, triunfo, fuerza conquistadora y el tumulto del Coliseo. Nuestro protagonista era un hombre de orígenes humildes, extraído de las filas de esclavos y prisioneros, forjado en los fuegos de la batalla y, en última instancia, inmortalizado en la grandeza del legado romano. Nacida en servidumbre, la historia de nuestro valiente gladiador está marcada por las dificultades y la adversidad. Con la tarea de sobrevivir en medio de la enredada red de la política romana y los estratos sociales, el joven gladiador futuro fue alejado de su familia, y tomado bajo las alas de un entrenador experimentado. Aquí recibiría sus primeras enseñanzas sobre el juego de espadas, la defensa y el arte de luchar por el honor. Con firmeza, nuestro protagonista soportó los rigores del entrenamiento, cultivando fuerza, resistencia y una determinación implacable en el contexto de las duras críticas de su entrenador. La victoria en la arena prometía un respiro de las pesadas cadenas de esclavitud, y la oportunidad de forjar un legado duradero, bautizado en el rugido de la multitud, y consagrado con la sangre de los enemigos caídos. Cada día que pasaba, nuestro gladiador crecía en habilidad y renombre, su vida inflexible y sin reverencias frente a innumerables adversarios dentro del teatro de arena del Coliseo. Usando armas anticuadas junto con un valor empapado de tradiciones, los gritos de batalla desesperados tanto del hombre como de la bestia mantuvieron sus sentidos agudos, y su determinación férrea contra el amargo abrazo de la incertidumbre. A medida que el sol se elevaba sobre la arena, arrojaba su potente luz sobre un espectáculo forjado en partes iguales de honor, miedo y reverencia. Marcaría el comienzo de otro capítulo notable en la vida del gladiador. Despojado de rango y desarmado de pretensiones, nuestro héroe fue enviado a enfrentarse a los diversos rivales, desde prisioneros separados y guerreros deshonrados hasta depredadores letales e incluso combatientes femeninas. Al hacerlo, nuestro gladiador se convirtió en un engranaje dentro de la máquina, un títere trágico preparado para bailar al son de las masas explotadas y la élite gobernante adinerada. Hasta que la muerte se separó, nuestro noble guerrero se dedicó a la implacable danza de la batalla, finamente afinado para retirarse de las garras de una desaparición prematura. La victoria en la arena fue transitoria, entretejida dentro del velo gossamer de incertidumbre y miedo. Sin embargo, nuestro gladiador resistió los tormentos circundantes, sacando fuerza de las atronadoras ovaciones, y forjando resiliencia en medio del aguijón de la derrota, porque en su corazón deseaba nada menos que la libertad y todas las libertades que la acompañaban. Con el paso de los años, nuestro gladiador cambiaría bajo las mareas de cambio predominantes. En última instancia, el ascenso del cristianismo, las condenas de un público desconcertado, y las menguantes brasas del poder en declive de Roma desempeñaron un papel fundamental en la eliminación gradual del otrora próspero espectáculo del Coliseo. Los gladiadores, que alguna vez fueron campeones de un imperio, ahora resistieron una tumultuosa tormenta de revocación, tratando de capturar los vestigios de la gloria anterior dentro del alcance cada vez más estricto del olvido implacable. Obtenido con desesperación, incertidumbre y nostalgia, nuestro gladiador envejecido buscó refugio en compañía de su familia, laberinto dentro del capullo del anonimato. Sin embargo, la historia volvería a pasar por alto a nuestro protagonista. Mientras los hallazgos arqueológicos cabalgaban sobre las crecientes olas de intriga, surgieron nuevos descubrimientos sobre las vidas de los gladiadores. Ya no eran simplemente guerreros salvajes vestidos con vestimentas manchadas de sangre, sino individuos dotados de historias personales, vínculos familiares y un apasionante sentido del honor y el deber. Nacida al ritmo de duras realidades, la lucha era más que una vocación seria para nuestro gladiador. Era un medio para lograr un fin, un esfuerzo que enmascaraba los placeres contrastantes de la vida, y las pasiones frenéticas bajo el tono de supervivencia teñido de acero. Cada vida extinguida bajo el brillo de su hoja pesaba mucho sobre su corazón, acercándolo más a la comprensión de que la libertad, a menudo prometida, rara vez se entregaba. La fortuna finalmente tejió la existencia de nuestro gladiador en los anales de la historia romana. Sus habilidades se convirtieron en leyendas, sus batallas en poesía y su nombre grabado en la memoria granítica de toda una civilización. Cuando el telón final descendió sobre su vida, no fue simplemente el resplandor del sol o el rugido de la multitud lo que vivió más allá de él. Era el espíritu indomable, el coraje inquebrantable y el valor eterno de un gladiador romano que, con sangre, sudor y gloria, se atrevía a elevarse por encima del rostro de la adversidad. Su narrativa, aunque oscurecida por la niebla del tiempo, continúa tejiendo su magia hoy. Coraje, fuerza y voluntad de soportar, estos son los dones que dejó nuestro gladiador. A través de los anales de los tiempos, a través de los continentes, y dentro del ámbito de la existencia humana, se celebra su existencia, se recuerda su legado. Porque el espíritu del gladiador no se limita simplemente al ladrillo, y al mortero del Coliseo o a las páginas de un libro de historia-guión, reside en los latidos del corazón de todos los que se atreven a soñar, luchar y conquistar against la marea de probabilidades aparentemente insuperables. Hoy, mientras uno pasea por las ruinas ahora silenciosas del Coliseo, los ecos del pasado reverberan a través de sus paredes fisuradas. Nos recuerda el peso de las narrativas históricas que estas piedras llevan silenciosamente, los cuentos de alegría, sufrimiento, victoria y derrota que han absorbido.
Mientras reflexionamos sobre este espectáculo de gladiadores, no fetichicemos ni glorifiquemos su tumultuoso destino atrapado sin cesar dentro del libro mayor del combate mortal. En cambio, recordémoslos como hombres que se atrevieron a desafiar grilletes opresivos, escribieron sus destinos dentro de las líneas de arena ensangrentada, y dejaron un legado que perdura mucho más allá del alcance del tiempo. A medida que las sombras se desvanecen y la noche envuelve a Roma, el Coliseo se encuentra estancado y majestuoso, testimonio de la grandeza de una época pasada. Preocupado por el fantasma de la desgarradora saga de nuestro corazón, nos invita a reflexionar sobre las cinceladas historias de las vidas que alguna vez tejieron su emocionante narrativa. Ponte en la piel de un gladiador romano, recorre el camino plagado de dificultades, enfrenta el dolor con una mueca acerada, anuncia la victoria con un grito de batalla intrépido y fomenta la resiliencia monumental que yacía incrustada en el corazón de un pueblo que se atrevió a soñar. Se atrevió a luchar y se atrevió a honrar el legado ilimitado de su valiente espíritu. He aquí la mirada profética de las estrellas. ¿Qué cuentos te susurran? ¿Cuentan los valientes cuentos de los gladiadores, cuyos nombres resuenan en el vasto paisaje del tiempo y el espacio? ¿O anhelan garabatear en el telón de fondo de los cielos las narraciones triunfantes de quienes una vez hicieron resonar a la ciudad de Roma con la sinfonía de sus espíritus endurecidos por la batalla? La narración de un gladiador no es solo un eco de la antigüedad sino una parábola grabada en fuego y sangre. Es un testimonio del espíritu infatigable que se niega a ser vencido, del valor que reina sin menoscabo en medio de los estragos de la batalla, y del coraje inquebrantable que enciende los fuegos de la liberación dentro del seno de la opresión. Y así, la saga del gladiador romano permanece, un testimonio indeleble del perdurable viaje del espíritu humano a través de las páginas del tiempo, llevando las cicatrices de innumerables batallas, y albergando en su interior los recuerdos de vidas perdidas y victorias ganadas. Nuestro gladiador se enfrentó a la adversidad con noble resiliencia, tallando su nombre en los anales del tiempo. Los hogares de honor ardieron a lo largo de todo el paisaje de su vida, encerrados en el intrépido pulso del combate, la cadencia de la victoria y el conmovedor tributo al coraje entretenido dentro de la austera etapa del Coliseo. Tal fue la vida de nuestro protagonista perdurable, su espíritu eternamente conmovido por las violentas mareas de batalla, su fe inquebrantable incluso en medio de las ruinas de sus batallas. El suyo fue un testimonio de esa peregrinación sagrada, emprendida por todos los que han luchado contra las tempestades de la adversidad y han ardido más por ella. Justo cuando el sol sale y se pone, la saga de un gladiador romano reverbera en el tejido de la historia un icono emblemático de resolución inquebrantable y valor atemporal. Que se levante el telón en el acto final de nuestro viaje, un espectáculo visceral que encapsula la esencia misma de la vida de nuestro protagonista. En medio del tumultuoso abrazo de Roma, en medio del ruido de las armas y los resonantes rugidos de la multitud, nuestro gladiador emergería no como un hombre atado por cadenas de esclavitud, sino como un faro de esperanza, una luminaria con un espíritu que no conocía derrota. Su historia no terminó en el anfiteatro de Roma, asfixiado por el polvo. En cambio, encontró una vida propia dentro de la tumultuosa narrativa de la historia, enfrentándose al paso del tiempo, desplegando sus pétalos iluminados por el sol sobre los vientos del cambio, y grabando el profundo elogio de nuestro gladiador en los anales de la eternidad. Entre los pilares sagrados del Coliseo, bajo el extenso lienzo de una narrativa dramática, y en el escenario de la vida misma, una sinfonía cantada por las aspas de un eón beligerante resuena en toda Roma. Es la saga de aquellos que se atrevieron a desafiar el camino errante de la fortuna, que moldean el fervor de su espíritu en los símbolos de la liberación, y que bailaron sobre los acantilados de la eternidad mientras luchaban con las musas del destino. Ser un gladiador romano era ser el autor de tal melodía, un afluente melódico que grababa su enérgico estribillo en el corazón atemporal de la historia humana. La brevedad no fue el destino de nuestro gladiador, porque su narrativa trascendió el alcance de la mera existencia. En cambio, brilló intensamente dentro del flujo y reflujo de la batalla, inspirado por la colusión de acero intermitente, aplausos atronadores y triunfos venerados. Mientras el sol de la tarde se despedía del extenso paisaje romano, trazó los capítulos finales de la vida de nuestro protagonista, tejiendo un tapiz de valor y resiliencia en el contexto de la grandeza de Roma. El Coliseo, un emblema desgarrador de la época romana, cuenta la historia de innumerables gladiadores, incluido un solo hombre entre muchos que tallaron su leyenda dentro de sus monstruosos muros. Las crónicas de la vida de nuestro protagonista siguen tan resueltas como las antiguas piedras que componen este enorme anfiteatro, un testimonio del coraje humano y un símbolo del espíritu humano eterno en medio de las circunstancias más implacables. Los vientos de cambio barrieron las arenas cargadas de carmesí del Coliseo, señalando el final de una era. Los juegos, una vez celebrados, guardaron silencio, y el clamor del combate de gladiadores se desvaneció en el olvido. Envueltos en las sombras de los tiempos que pasaban, los recuerdos de nuestro valiente gladiador, y de muchos otros quedaron grabados dentro de la conciencia indomable del recuerdo humano. El estruendo de la batalla se desvaneció durante mucho tiempo, los espíritus de los gladiadores victoriosos y caídos continúan acechando las entrañas del Coliseo. De estas ruinas todavía resuenan rumores del pasado, susurros en el viento, ecos de una época muy pasada.
A medida que el día se convierte en noche y la noche cede al día, las almas de estos valientes guerreros viven tanto entre vivos como entre muertos. Sombreado por el peso de su mortalidad, nuestro gladiador reconoció la naturaleza efímera de una vida prestada de las mandíbulas del olvido. Con ojos que habían sido testigos de innumerables amaneceres y desvanecimientos, se mantuvo erguido, separado de su pasado mantra de hazañas combativas, para buscar un valor alineado con algo más duradero un legado reflejado en la tenaz resistencia del espíritu humano. A medida que se desarrollaba el capítulo final de la vida de nuestro histórico gladiador, no reflexionó sobre las victorias que había acumulado ni sobre los enemigos vencidos. En cambio, se detuvo en el espíritu de Roma, y el eco de su gloria impregnó cada grano de polvo dentro del Coliseo. Incluso ante la muerte inminente, vivió inmortalizado en medio de los recuerdos sagrados de sus hermanos, y los resonantes ecos de los juegos antiguos, ecos de una época antigua. Los espectáculos pugilísticos del Coliseo permanecen encapsulados dentro de los anales del recuerdo histórico, cosidos en el tejido del parentesco humano. Sin embargo, en el fondo, estas narrativas son historias humanas, de coraje contra la adversidad colosal, de la búsqueda del triunfo en medio del vientre de la desesperación, y del espíritu infatigable que se aferra tan ferozmente a las esperanzas de liberación. En esta esfera de compromiso enérgico, en el vibrante corazón de Roma, se encuentra la imagen reflejada del alma humana, resuelta, duradera e intrépida. Mientras nuestro gladiador lanzaba una mirada final y anhelante sobre la majestuosa ciudad que acunaba su existencia infundida por la época, comprendió el legado que había elaborado dentro del tumultuoso útero del Coliseo. Su narrativa, adhiriéndose firmemente a los principios subyacentes del valor, la resiliencia y la búsqueda inquebrantable de la libertad, bailó sobre el precipicio del tiempo, proyectando una silueta en tono de puesta de sol en el contexto de la grandeza de Roma. Cuando las notas finales del canto de nuestro gladiador resonaron sobre el Coliseo, no firmaron para retroceder al vacío de la nada. En cambio, resonaron dentro de la esencia misma de la sociedad romana, grabando un linaje rígido en su abrazo al valor, resistente en su desafío a la adversidad, y eterno en su búsqueda de la libertad. Los remolinos del pasado tempestuoso de la humanidad, las victorias ganadas y perdidas, la sangre dada libremente y derramada injustamente, esculpida dentro de la narrativa profunda de la vida de un individuo, retorcida y vuelta dentro de las ataduras de una sociedad que camina penosamente a lo largo de las mareas del tiempo. Aunque han pasado décadas, cada faceta granular del Coliseo, cada cuento susurrado por sus paredes desgastadas, relata las hazañas legendarias de nuestro legendario gladiador. Su espíritu, arraigado dentro de la arena rufescente, incrustado en las piedras fracturadas y resonante en el conmovedor himno de una multitud resurgente, le dio vida nuevamente cuando las sombras se alargan, y el sol cae detrás de las imponentes torretas del Coliseo. Hoy, los ecos del Coliseo se transponen al susurro del viento, dejando atrás un recordatorio indomable de nuestro protagonista. A lo largo de los vastos abismos del tiempo que se encuentran entre nuestras existencias, narramos su cuento contemplativo, entrelazamos sus fascinantes aventuras en el corazón mismo de la narrativa humana. Ya sea en un homenaje tranquilo o en una cacofonía conmovedora, el corazón de nuestro antiguo gladiador romano sigue latiendo dentro de la grandeza del Coliseo. Recuerda que si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte a Memorias del Globo para más.